para poder después empezar la reunión. Me Buenas. alegro mucho que estén con nosotros. ¡Ay, mira cuánto Nos habíamos enterado por Ale que ustedes iban a estar, así que... Ajá. Bueno. Bueno, ahí está Roberto, apareciendo con Cristina, estamos enterándonos todo, está la familia Javier Magarejo con su esposa. Hola. También está Maylin, Kiara. Hola, Ile. Y bueno, ya Beria y Alberto tenemos un buen tiempo ahí. Hola, ¿cómo están todos? Bien. ¿Usted cómo anda, don Roberto? ¿Cómo? ¿Usted cómo anda, don Roberto? Digo, ¿cómo anda usted, don Roberto? Ay, ¿de cuándo me trató usted vos? Muestren la hilacha. Sí, muéstrale la hacha eso, Kiara. Estuviste pintando porque vos quisiste pintar, te encantó pintar y quisiste pintar, ¿cierto? Sí. Hoy disfruté pintar mi casa, así que... Vos por envidioso. Disfrutaste, bueno, está bueno. Hola, Alberto y Belia, ¿cómo andan? Hola. ¿Bien? Bien, Bueno, gracias. Bueno, ¿hace frío por allá en Rosario? Sí. ¿En serio? Mira. En este momento hay 12 grados, pero hay viento, así que está frío. ¿Acá cuánto hay? No, ahora como, no sé. 30. Acá, No, 30 no, pero 23. acá 23 grados. Sí, está fresco para lo que es esa zona. Sí, pero para el lunes se espera que esté muy fría, dice. Ah. Que haya lluvia ahora a la madrugada y que, bueno, que se venga el frío. Así que... Y estamos en invierno. Ahí está Ernesto. Nosotros nos muteamos. Sí, de a poquito, ya. No se preocupe. Hola. A ver. Hola. Ahí van ingresando. Hola, Ernesto, ¿cómo andan? Roberto. Caro también, ¿cómo están? ¿Todo bien? Dios les bendiga. Hay algunos que están diciendo que no pueden entrar. A ver, vamos a ver qué... Están con algún inconveniente, algunos están mandando por WhatsApp que no están pudiendo entrar, así que vamos a esperar un chiquitín mientras van ingresando. Dale. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Qué lindo ver a cada uno, che. Alejandro. ¡Oh, vale! ¡Por fin! Porque mirá que hay familiares, ¿eh? Alejandro. ¡Hola! Maya. Hola, María. Mira la abuela Beto ahí. Querido. No hay problema. Ernesto, una de las características que tienen nuestras reuniones es que, bueno, también tenemos un tiempo de la idea de familia, de poder saludarnos, de poder... Y antes que empecemos con la reunión, también vamos a tener una pequeña entrevista para que te puedan conocer todos los que van a estar. Así que ahí algunos están con algún inconveniente para ingresar todavía. Así que vamos a ir viendo cómo van entrando. Ahí está hasta el Tito Gutiérrez también. Qué bueno. La verdad que es lindo ver todos los que van sumándose. Lo único que la cara del Tito Gutiérrez está medio rara, ¿viste? No. Está muy dibujada esa cara, ¿eh? Sí, está muy dibujado. Parece pintado él, ¿viste? Estoy pintado ahí, estoy pintado. Es la única que tengo. Así quedé después del coronavirus. No. Así quedé, hermano. No puede ser. Es lo que hay, no es lo que hay, es lo que queda. Es otra cosa. No es lo que hay, es lo que queda. Se supone que de todo esto tenemos que tratar de sacar lo mejor, ¿no? Todo lo que pueda ser provechoso. Creo que es una situación difícil en algunos aspectos para todos, y nos toca de una manera u otra en las iglesias, en las familias. Yo el jueves, cuando tuve la oportunidad de estar en la comunidad guaraní, me decía Cristi que me hicieron un poco ellos lagrimear, porque ellos no pueden salir de allí donde están en el monte. Ellos suelen salir a visitar a otras comunidades, pero no les autorizan.
y hay algunas comunidades que están pasando situaciones de hambre. Pero en esta que fui el jueves pasó algo particular porque me decía una de las señoras, dice, vimos la mano del Señor cuidándonos que no nos falte nada. Dice, no tuvimos abundancia, pero no hubo un día que no pudiéramos comer. Y decían justamente que las cosas que llevábamos, dice, Dios hace que las cosas lleguen en el momento exacto. Así que, bueno, qué bueno es lo que podemos ver como familia en Cristo, que cuando realmente depositamos nuestra confianza en Él, Él se ocupa de cuidarnos de maneras tan preciosas y especiales que escapan a nuestros conocimientos. Así que tenemos un par que no están pudiendo entrar, ahí están viendo por qué. Todos entraron sin problema, ¿no es cierto? Sí, sí. No hubo ningún Ahí inconveniente. tenemos a unos hermanos de la iglesia, que ustedes los conocen, de Luján, que son miembros de nuestra iglesia. Ahí está Yael y Analí. Sí, las reconocemos. Sí, las conocemos muy bien. Gracias a Dios ya han compartido muchas veces con nosotros aquí. Así que, bueno, ahí pudo entrar Roberto Conti, pudo entrar. Roberto, pudiste entrar. Qué bueno. Ahí de a poquito van ingresando. Estamos, son las 8:05. No puede comunicar ni Candela ni yo nada. Sí, tenemos algunos que están mandándonos por WhatsApp que no están pudiendo comunicarse, así que están viendo un poco de ayudarlos para que lo puedan hacer, lo hacen constantemente, así que no sabemos qué lo está pasando, qué es lo que está pasando, así que, pero bueno, ahí vamos a ver para poder iniciar todos juntos. Vamos a esperar unos segunditos más. Ahí está Daniel, ¿cómo andás, Daniel? Bien. ¿Cómo está, Tanto Dani? tiempo, qué bueno verlo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno, la verdad que... Los hermanos se han unido ahí. Muy unidos. Allá en Buenos Aires hace frío. Sí. Sí, hoy Se está los ven haciendo mucho frío. ponchados. Sí. Sí, sopló un viento sur ahora y está limpiando bastante, porque había mucha humedad, Ajá. pero con eso viene mucho frío, sí. Sí, pero ustedes nos están mandando viento frío para acá. Porque dicen que esta noche acá se viene lluvia y el lunes hace un frío pero para poder... Terrible. Sí, horrible. Para nosotros no estamos acostumbrados, es duro. Karina está, Así que... Karina está, ¿Cómo, Javi? Karina está con ganas de conectarse. Karina está con ganas de conectarse. Y ya, Estamos la Ajá. ¿Y pudo conectarse? ¿Le pasaste bien el...? Sí, sí. Ahora enseguida se va a conectar, dice. Bien. Esperamos. Está Arturo también. Bueno, de a poco se van sumando. Se ve que está con algunos inconvenientes, pero bueno. Falta David también, che. Qué raro que no estén conectados. Es que no pueden conectar, están escribiendo, no sé cuál será la razón. A lo mejor la zona de internet. Se ve que hay algunas zonas que están inconvenientes de internet porque no están pudiendo conectar. A ver, vamos a guardar un segundito más. ¿Cómo estás, Roberto Conti? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, gracias, Néstor. Bien. Bien también. Bueno, me alegra. Acá los hermanos están empezando a hacer uso del hecho de que, como dicen, que 5 se pueden juntar, así que están yéndose de casa en casa, tratando de visitarse. Y bueno, nosotros en la iglesia todavía no podemos, por el tamaño de nuestro templo, no podemos llegar a ser, porque se podría, un máximo de 5 entraríamos. Claro. Así que se nos genera una problemática bastante importante. Así que
¿Y ustedes allá en Sí, Buenos nosotros- Aires, Rosario, están pudiendo ya empezar a hacer reuniones o todavía no? No, todavía no, todavía no. No se No. puede. Claro. Incluso tenemos la circulación muy limitada, hay que sacar permiso. Nos Bueno, movemos. acá también necesitamos permiso para poder circular. No, en la iglesia se puede abrir los templos, viste, que no sé si retrotrajeron esa medida, que se podía ir, pero, por ejemplo, los católicos que pueden ir a hacer una confesión, pero nosotros no hacemos eso. Una atención pastoral, nada más, de a uno. Claro. Y eso no se puede. No. No, acá en Tenemos todas Misiones, las reuniones así. acá en Misiones autorizaron, tiene que ocupar más o menos, en la iglesia de Trincheras, que tiene un templo más o menos grande, entran 15 nada más. Y tienen bancos separados ya listos, los bancos, las sillas, de cómo van a ubicarse, bueno, no pueden saludarse, pero han podido ya tener alguna actividad. Como que van entrando por turnos a tener actividades. Eso es lo que ha autorizado acá, ¿no? Así que, bueno. Sí, no, acá en Buenos Aires, no, incluso las reuniones familiares tampoco se permite, no se permite ningún tipo de actividad, de ir a la casa de otro, está todo muy restringido. Incluso ahora hay un permiso especial, todo por la aplicación del celular, como que han ajustado un poco la cuarentena. Así que bueno, esperamos en la gracia de Dios que nos sostenga en este tiempo y en la brevedad poder reunirnos, ¿no? Que es nuestra oración. Sí. Mientras tanto hay una frase que yo no sé si la saqué de algún lado, de dónde me vino, pero me gustó el hecho que mientras que el mundo está cerrando las fronteras, la iglesia está abriendo fronteras. Porque hoy estamos sin más lejos, hermanos de diferentes lugares, juntándonos para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, estamos abriendo fronteras y bueno, no tenemos que ver esta situación que sin lugar a dudas es difícil, más aún cuando nos gusta vernos, hablar de cualquier cosa, no solamente estar en la reunión, compartir un mate, comer algo, cuando todas estas situaciones se presentan así, pero por lo menos podemos tener estos medios que por la gracia de Dios nos permiten alimentarnos espiritualmente y compartir tantas cosas que son de bendición. Así que bueno, vamos a ir arrancando, pero quisiera que antes de arrancar con lo que es la actividad de esta noche, poder tener una oración, así nos encomendamos en las manos del Señor y que Él pueda estar guiándonos. Damos la bienvenida a todos los que se van sumando, ahí se sumó Silvia, se sumó David, Candela, Carlos, Pablo está en Neuquén, así que en la otra punta. Bueno, vamos a orar y después, cualquier cosa, vamos a seguir. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias porque nos permites en esta noche estar reunidos con el fin de que tu palabra sea la que abra nuestros corazones. Te rogamos realmente que tú estés utilizando a Ernesto y que él pueda ser un instrumento totalmente en tus manos para la gloria tuya, Señor, y que podamos gozarnos al escuchar aquello que quieres hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para realmente ser bendecidos por aquello que quieres brindarnos. Te alabamos y pedimos perdón por todos nuestros pecados y ayúdanos a que nada nos disperse, sino que realmente nuestra atención esté puesta en aquello que quieres hablar a nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una pequeña breve entrevista, Ernesto, para que todos los que están presentes puedan un poco conocerte, ¿no? Contanos, bueno, sabemos que estás viviendo en Campana, en Buenos Aires, pero contanos un poquito de tu familia y cómo fue que llegaron a la obra que están trabajando ustedes, para un poco ubicarnos y qué es lo que haces tanto dentro de la iglesia como en tu vida secular, ¿no? Sí, si en la gracia de Dios, yo nací en un hogar cristiano, ahí en Entre Ríos, y en su gracia el Señor me alcanzó
cuando era un niño, así que doy gracias al Señor por eso. El Señor me guardó y me guarda y me sigue guardando en esta salvación tan grande que tenemos. Y en el año 94, ¿no? En el año 94 nos conocimos con Carolina, fuimos amigos por muchos años y en la gracia de Dios en los nos pusimos de novio. Fue un proceso muy hermoso en el cual finalizó ese proceso casándonos y viniendo a Campana, ¿no? Ninguno de los dos habíamos pensado venir a Campana. Estábamos pensando estar en Rosario, porque ella es de Rosario, o estar en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Pero Dios, de manera soberana, Él visitó, trajo aquí a Campana, y en el 2003 yo vine por un trabajo de un mes, y así que estoy acá hasta que el Señor lo disponga. Nos casamos en el 2004, y Dios estuvo trabajando en nosotros, en nuestro matrimonio. Estábamos asistiendo a una iglesia en Zárate. Esa iglesia se desvió de la doctrina, así que doy gracias a Dios por su cuidado sobre nosotros, por el cuidado también de tener de los dos lados padres piadosos y que nos guiaron en ese tiempo tan difícil, donde uno está buscando iglesia y uno tiene que ver lo que dice realmente la Escritura y poder discernir, ¿no? Así que la gracia de Dios y soberanía de Dios, Alberto y Belia fueron a una conferencia allí en Estados Unidos, la conferencia del pastor MacArthur, y ahí se conocieron con un amigo del pastor Dardo, que estaba fundando una iglesia aquí en Campana. Así que en el 2007 fuimos a un culto, que era justo unas reuniones de Pascua ese año, así que pudimos conocer la obra que se estaba haciendo aquí en la Iglesia Bautista Misionera, que era fruto de la iglesia madre que está en Carapachay, que es un barrio ahí en Buenos Aires, y bueno, tuvimos claridad en ese tiempo, en esos meses, de poder sumarnos a lo que Dios estaba haciendo ahí en esta nueva obra, y Dios en ese proceso también fue llamándome al pastorado, así que con la gracia de Dios, la iglesia aquí en Campana cumple este año 15 años, y damos gracias a Dios por su obra, ¿no? Y ver cómo Dios va añadiendo a aquellos que han de ser salvos, ver su obra en santidad de los hermanos. Así que, bueno, alabamos a Dios por eso. Hace 5 años que soy uno de los pastores de esta iglesia, y ha sido un hermoso tiempo de aprendizaje, y en el cual continúo aprendiendo, ¿no? Y poder servir al Señor y poder disfrutar de lo que Dios en su gracia nos permite hacer junto con Carolina, con Maya y con toda la familia en la fe. A su vez estoy trabajando en una fábrica que hacemos plástico, y Dios en su gracia nos sostiene también por ese medio en cuanto a lo económico, y también junto con el trabajo de Carolina, ella es médica, así que el Señor provee por ese lado. Pero bueno, orando y sabiendo que mi responsabilidad y mi mayor ocupación es el pastorado, y queremos ser fieles al Señor en eso. No sé si respondí tu pregunta, Roberto. Bueno, no, más o menos, no es que sea mi pregunta, sino, normalmente nos gusta ir conociendo digamos, a cada hermano que de pronto alguno de los que invitamos o que los proponemos lo conocen, pero para que también todos los demás puedan conocerlo. Alberto y Belia tuvieron la oportunidad de conocer la iglesia donde nos congregamos, y también Tito, así que bueno, ellos quizás te habrán contado un poquito cómo es la congregación en la cual estamos, ¿no? Para nosotros es una alegría en esta noche que hayas podido tener el tiempo libre para poder así compartir aquello que el Señor ha puesto en tu corazón, y nosotros hemos estado orando mucho al respecto, buscando la guía del Señor en todo esto. Así que, bueno,
no, sin mucho más, a nosotros nos gusta cantar, lamentablemente en estas situaciones no se puede hacer. Así que cuando el otro día decíamos qué cosas extrañábamos y varios dijeron cantar. Así que, pero bueno, no lo estamos pudiendo llevar a cabo. Y si cantáramos acá sale un desastre si cantamos todos juntos porque se genera una problemática bastante importante. Pero bueno, un poco conociendo ya aquello que el Señor te está utilizando, voy a pedirle a todos los que van incorporándose que traten de mutear su micrófono, porque si no se empieza a acoplar, y bueno, ahí no se va a escuchar bien. Así que bueno, te contamos rápidamente para que sepas, nuestra congregación, hay 2 hermanos que estamos como responsables, uno es Néstor, que van a estar hablando, y después yo también. Nosotros, gracias a Dios, contamos con un grupo de hermanos que también trabajan mucho, un grupo de jóvenes que está trabajando bastante fuerte en todas las cosas que se llevan a cabo, con diferentes actividades, trabajando con los adolescentes y con los jóvenes y con los matrimonios. Tenemos que decir como iglesia que nos falta muchísimo, muchísimo. Somos una iglesia que va en crecimiento, que estamos llegando a los 10 años, pero con muchas dificultades que nos damos cuenta que nos faltan, pero por la gracia de Dios, Él nos sigue sosteniendo, nos sigue sosteniendo. Así que, bueno, contándote un poquito estas cosas, y que me imagino que Belia y Alberto te habrán puesto al tanto, o le habrás preguntado, che, contame cómo es esa iglesia, para saber un poco. Bueno, nos gusta que puedas tener la libertad de poder hablar como si estuvieras hablando en una familia, y bueno, quizás pueda haber un momento posterior que algunos te puedan hacer preguntas. ¿Hay algún problema por eso? No. Ah, bueno, porque de pronto Sí. algunos se quedan con dudas respecto cuando se termine el tema y quieren hacer alguna pregunta. Si no sé, hay también otros pastores que pueden responder, o si no quedará para la próxima. El no saber es lo maravilloso de la posibilidad de seguir aprendiendo. Así es. Bueno, eso es una parte que el decir esto no lo sé bien no es falta de sabiduría, sino la sencillez de saber que tenemos que seguir aprendiendo, y está re bueno, nos debe llevar a indagar aquellas preguntas que nos hacen y por ahí nos dejan que nosotros quizás no nos la hicimos nunca. Así que bueno, un poco en medio de todo esto, volvemos a decir que estamos contentos de tenerte con nosotros, y queremos darte la libertad que ya puedas empezar con aquello que el Señor ha puesto en tu corazón para poder compartirnos. Bueno, Roberto, yo no sé si se escucha bien ahí. Acá se escucha bien. Pongan el dedo todos los que escuchen bien, ¿sí? Bárbaro. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, nuevamente quería agradecer a Roberto esta posibilidad de poder compartir con ustedes la Escritura y de poder verles, de poder conocerles. Es un gozo, y somos una familia en el Señor, en Cristo. Somos uno, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, somos uno en Él, en su iglesia. Así que es un gozo poder verles y poder conocerles de esta manera. En esta noche me gustaría que meditemos en un pasaje de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Así que les invito a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y el título del mensaje de esta tarde, de esta noche, es No te distraigas. No te distraigas. Y hoy más que nunca tenemos un montón de distracciones. Distracciones en nuestro hogar, distracciones cuando salimos a trabajar, un montón de cosas que nos suceden. Incluso uno quiere buscar un momento de quietud, y en ese momento aparecen otras cosas que nos distraen de lo que estamos haciendo o queriendo hacer. Y aunque tenemos un montón de recursos tecnológicos para hacer la vida más fácil,
nuestra mente está saturada de distracciones y necesitamos enfocarnos en lo que realmente es importante, necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere decirnos. Yo no sé si se va a cortar esto. ¿No? Ah. Perdón. No, pues me apareció un cartelito acá, no sabía si se cortaba ahora. Hablando de distracciones, ¿sí? Es una distracción. Sí, no te Entonces, da problema, sigue bien. bueno. Y uno piensa en los niños, yo tengo bueno, Maya Abril tiene 4 años y la vemos crecer, pero en esta etapa de su vida tiene un montón de distracciones, ¿no? Y ella está haciendo una cosa, ve algo y ya cambia lo que está haciendo, pero en el plano espiritual muchas veces no hemos dejado de ser niños espirituales, continuamos estando y siendo preescolares espirituales, y debemos dejar de ser niños, debemos ser maduros en la fe, y no debemos distraernos, debemos ocuparnos de lo que Dios nos ha dado, y es una preocupación que vemos aquí en el apóstol Pablo, que tenía por las iglesias, y especialmente por esta iglesia tan amada, la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Y era una iglesia que hace 10 años había sido fundada. Ustedes pueden leer luego Hechos 16, cómo Dios levanta su iglesia en esta ciudad. Y la preocupación de Pablo era que ellos no debían distraerse, debían ocuparse de algo, y quiero que en esta noche meditemos en eso, porque es algo que nosotros debemos hacer como cristianos, es algo que vos y yo debemos hacer en este tiempo. Y vamos a leer la Escritura y luego vamos a orar una vez más. Y dice el apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Permítanme hacer una pausa y orar nuevamente. Señor y Padre, gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este mandato que encontramos aquí. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñarás hoy. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos santificas, tú nos vivificas. Permítenos que cada uno de nosotros pueda estar concentrado y meditando en tu verdad. Gracias te damos por esta salvación. Gracias te damos por el Señor Jesucristo. Gracias te damos por que todos nuestros pecados han sido perdonados. Gracias te damos, Señor. Te rogamos ahora que tu Espíritu nos ilumine y aplique esta verdad a nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. No hay duda, hermanos, que este tiempo es un tiempo muy particular que estamos viviendo. Y creo que nadie vio venir esta pandemia. Incluso los chinos creo que nunca pensaron el alcance que iba a tener. Y esta pandemia fue golpeando y atravesando las fronteras, fue cambiando la geografía de las ciudades, la fotografía de las ciudades, fue cambiando la manera de relacionarse con las personas, cambiando la economía de los países, cambiando nuestra economía, golpeando a las familias, incluso algunas cambiando las familias, ¿sí? Con gran dolor, con gran tristeza al tener alguna pérdida. No hay duda de eso. Pero no hay duda de que también como iglesia esto nos ha obligado, esta pandemia, a tener un tiempo de no estar reuniéndonos, ¿sí? Quizás algunas iglesias como la nuestra no estamos tomando la cena del Señor, no se están haciendo bautismos, no se están realizando casamientos, y hay un montón de cosas que esta pandemia ha paralizado hasta que el tiempo que en la gracia de Dios Él nos permita reunirnos. Y nosotros sabemos, hermanos, como creyentes, y deberíamos saber y descansar en esta verdad profunda, que nuestro Dios es el Dios soberano del universo, el creador del cielo y de la tierra, el autor de nuestra salvación, el único Dios que es vivo y verdadero. Y Él es aquel que digitó este tiempo para la humanidad, que digitó este tiempo para su iglesia. Y como soberano, Él está al control de todo.
Él está al control de todo. Él está al control de las galaxias, pero también está al control de este virus. Él está al control de todo. Nuestro Dios está sentado en su trono. Y como dice el Salmo 115:3, Él hace lo que le place. Él es soberano. El pastor John Piper señala que Dios es soberano sobre los aspectos que parecen más aleatorios en el mundo. Por ejemplo, la caída de los pájaros, el arrastrar de un gusano, el movimiento de las estrellas, la caída de la nieve, el soplar del viento. Él es soberano. La pérdida de la vista, el sufrimiento de los santos. Él es soberano sobre la muerte de todos, tanto de niños como de grandes. Todo está incluido en su palabra y que dice el Señor, haré todo lo que deseo. Él es soberano. Y quiero que meditemos en esta verdad y cómo vamos a relacionar el pasaje que leímos con esta verdad. Dios es soberano. Él ama a su pueblo. Él cuida de sus hijos, de su iglesia. Él está cuidándonos, pero está permitiendo este tiempo como un tiempo especial para su iglesia. Y lo creemos y lo experimentamos en estos meses que estamos viviendo. Y podemos hacer propias las palabras del apóstol Pablo a Romanos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto incluye el COVID-19. No hay duda de eso. Esto incluye este tiempo de cuarentena. Esto incluye el tiempo de no poder vernos, de no poder congregarnos, de no poder abrazarnos. Esto lo incluye. Y nosotros los creyentes, los que hemos sido llamados a la salvación con este llamamiento eficaz, tenemos que tener una cosmovisión bíblica, tenemos que tener una vista correcta y saber de que Dios está formando a su Hijo en nosotros. Y que todo esto es parte de su plan soberano para santificar a su pueblo. Independientemente de lo externo que vivamos, hoy es una pandemia, mañana quizás será otra cosa. Dios está trabajando de manera interna en nosotros. Dios va a completar la obra que ha comenzado en nosotros. Y nosotros, hermanos, amados, debemos ocuparnos, debemos alinearnos en lo mismo. Por eso en esta noche mi exhortación, mi ánimo es que no te distraigas. Debemos ver su propósito, debemos meditar en este propósito glorioso. Dios está formando a su Hijo en nosotros. Debemos ocuparnos en ese propósito. Ustedes recordarán a Job, que es uno de los patriarcas que vivió en el tiempo de los patriarcas. Él no tenía la revelación como tenemos hoy. Él tenía una revelación oral de Dios. Todavía ningún libro de la Escritura se había escrito. Y podemos ver cómo en ese tiempo en el cual él vivió, esas cosas terribles que él experimentó, esos desastres que él experimentó, nos dice Dios y testifica a Dios en cuanto a eso, y sabemos que es verdad, en su omnisciencia, él testifica en cuanto a lo que pasa en el corazón de Job. Dice que Job no pecó ni culpó a Dios, que Job, en otras versiones dice, ni le atribuyó despropósito. Y quizás, obviamente, Job no entendía lo que estaba pasando, pero él sabía que había un propósito detrás de todo eso que estaba ocurriendo. Y hermanos, nosotros tenemos la revelación completa de Dios, nosotros tenemos las escrituras de Dios, tenemos toda la luz que debemos tener. Y muchas veces preguntamos en el presente que vivimos, ¿por qué me está pasando esto? Nos preguntamos, ¿por qué esta pandemia no termina más? ¿Qué está pasando? Y exclamamos, y quizás nos quejamos en nuestro corazón, quizás no nos alineamos a ese propósito. Y nos desenfocamos rápidamente. Y nosotros tenemos toda la escritura, toda la revelación, para poder descansar y confiar en el Dios soberano, poder descansar y confiar en que Dios está cumpliendo un propósito en nosotros.
Quizás es tiempo para orar, para arrepentirnos, para reflexionar, porque no hemos estado viviendo a la altura de las circunstancias. Quizás no hemos estado corriendo bien la carrera que tenemos por delante. Quizás nos hemos paralizado pensando en un montón de posibilidades, pero nuestra real ocupación, nuestra santificación está delegada para otro momento. Quizás tenemos temores, quizás estamos más pendientes de si es o no una conspiración, quizás estamos más pendientes de si sale la vacuna o no, y debemos estar ocupados en otras cosas. La guerra nuestra no es esa. Nuestra guerra es mortificar el pecado que hay en nosotros. Debemos ocuparnos en eso. Y para nada estoy minimizando lo grave y lo triste de esta situación. Y tampoco estoy diciendo que uno debe estar desinformado, encapsulado. No, uno tiene que buscar buena información y nutrirse de buena información. Pero lo que observo que muchas veces como cristianos nos desbalanceamos y nos ocupamos, ponemos énfasis en lo pasajero y no en lo eterno. Por eso, mi hermano, no te distraigas. No te distraigas. Si eres de Cristo, Dios está formando a su Hijo en tu vida, en mi vida. Por eso debes alinearte a ese propósito. No te distraigas. Y sabemos que los momentos de prueba llegan y que Dios los digita soberanamente. Nosotros como familia, al comienzo de esta pandemia, Carolina tuvo que estar internada 8 días por sospecha del COVID-19. Gracias a Dios dio negativo, pero Dios indudablemente estuvo trabajando en nuestras vidas, estuvo trabajando en su corazón, estuvo trabajando en mi corazón. Y en el amor del Señor, yo les animo a que no te distraigas, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Fue un tiempo especial donde vimos su gracia, donde vimos su sostén, donde vimos la guía del Señor. Y debemos examinarnos, porque el hecho de no congregarnos no nos da licencia o no nos permite decir, bueno, estamos de vacaciones de manera espiritual. Esto no es verdad. No tenemos ningún tipo de licencia para hacer ciertas cosas. No tenemos la licencia de ensimismarnos a nosotros mismos y de pensar solamente en nosotros. Debemos ver lo que Dios está haciendo en nosotros, en su pueblo y en el mundo. Porque la carrera de la fe continúa. Quizás ahora en este tiempo se agregó un nuevo obstáculo. Pero en el nombre del Señor no te distraigas, que podamos correr bien la carrera que tenemos por delante, que llevamos este tiempo a la altura de lo que somos en Cristo. En palabras del apóstol Pedro, que podamos ceñir vuestro entendimiento para la acción, que podamos ser sobrios en espíritu, poner nuestra esperanza por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y esa debe ser tu realidad y mi realidad en este tiempo y hasta que el Señor nos lleve. Y es mi oración que al verse ustedes en la brevedad puedan maravillarse. Al vernos nosotros en la iglesia de Campana podemos maravillarnos. Al ver allí la iglesia de Rosario puedas maravillar de lo que Dios ha hecho en tu vida, que has crecido espiritualmente en un amor más profundo por Dios, en un amor más profundo por la iglesia, en un amor más profundo por los perdidos. Dios está santificando a su pueblo. Y quiero que veamos el mandato que Pablo les dice aquí a esta amada iglesia y el poder para cumplir ese mandato. Y Pablo comienza con unas palabras, así que con un conector que nos lleva a los versículos anteriores. Él comienza diciendo, así que eso me obliga a ir a los versos anteriores. ¿Y qué vemos? La actitud de Cristo, la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace pensar en vista a su autohumillación y en vista a la exaltación de nuestro Señor. Ahora ustedes como creyentes
deben ocuparse en su salvación. En otras palabras, viendo que Dios el Padre exaltó a Dios el Hijo y que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ahora ocúpense de su salvación. Jesucristo es el Señor, así que vivan a la altura de su llamado, de esta salvación. Y no hay duda que Pablo amaba profundamente a esta iglesia. Y uno puede ver en estos 4 capítulos ese amor que florece de Pablo por la iglesia, pero también la iglesia por Pablo. Uno puede ver esos destellos del amor de Cristo, un amor profundo, esa real comunión. Y Pablo dice, amados míos, nuevamente, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y Pablo sabía que en estos tiempos de su ausencia, él estaba preso en Roma, no sabía, él tenía la esperanza de salir, y vemos que él salió después de 2 años de estar preso, él salió por un breve tiempo más, pero él sabía que en estos tiempos de su ausencia había más vulnerabilidad, porque él sabía que estaban los enemigos de la cruz, los malos obreros rodeando a la iglesia de Cristo, tratando de engañar a la iglesia. Pero también él sabía que estaba la lucha constante de la vieja naturaleza en esta iglesia, y que comenzarían las divisiones, la murmuración, las luchas de poder. En el capítulo 4, Pablo habla y exhorta a Bodia y a Síntique, estas 2 hermanas que estaban enemistadas, que había un conflicto entre ellas, y él les exhorta a alinearse a ese propósito de su santificación, a tener una misma mente. Y él sabía que en su ausencia podían ocurrir ciertas cosas, pero él les dice y les anima y les recalca que deben obedecerle y que deben alinearse a ese propósito glorioso que Dios tiene para ustedes, su santificación. ¿Y cuál es el mandato aquí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense. Es un imperativo, es algo que debo hacer. Es una orden, un mandato divino. Es de suma importancia que sigan ocupándose hasta el cumplimiento final o total. El modo verbal ahí indica una acción continua, diaria, donde yo ejerzo mi voluntad con el fin de obedecerle. Y obviamente no está hablando aquí de obtener la salvación, porque la salvación que tenemos es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es monergística, la salvación es toda de Dios, es toda de gracia. Lo que Pablo está diciendo aquí es un valorar la salvación que he recibido por gracia. No deben ocuparse en otra cosa, sino en gozarse en su salvación y vivir siendo fieles a ese mandato. Este es uno de los pasajes que nos lleva a meditar profundamente en nuestra santificación. Como dicen algunos teólogos, a nuestra justificación práctica, a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo aquí nos está hablando de esa santificación posicional, de aquella santidad inicial, definitiva y posicional que uno tiene cuando cree en Cristo. Al creer en Cristo hemos sido declarados justos, Dios nos ha justificado y Dios nos ha separado para Él, somos santos en Cristo. Él nos ha lavado de nuestros pecados. Él no está hablando de esta santificación, Él está hablando de esa santificación progresiva, de ese caminar diario con el Señor, de ese caminar continuo con Él. Él nos está volviendo cada vez más santos, más parecidos a Él. Y es en eso que debemos ocuparnos, de esa separación del viejo hombre, de esa separación de todo este sistema del mundo que nos rodea, esa separación de toda influencia del maligno. La santificación, santo, santidad, viene de la misma palabra en griego y da la idea de cortar un objeto por la mitad, donde quedan las 2 cosas separados uno en cada lado. Estamos siendo separados, apartados del pecado, separados para Dios,
separados para Dios. Debemos ver la mortificación de nuestros pecados. El quitarnos, el deshacer la vieja naturaleza y revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y debemos pensar y meditar, hermanos, en esta noche, en nuestra salvación, esta salvación tan grande que tenemos, que el Señor Jesucristo obtuvo allí en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado en el momento que hemos creído, ha quitado la pena, la culpa de nuestros pecados, Él nos ha justificado. Ahora estamos siendo libres del poder del pecado, Él nos está santificando. Y cuando estemos en gloria seremos libres de la presencia del pecado, en la redención total de nuestros cuerpos, la glorificación. Y debemos gozarnos en esta salvación tan grande, una vez salvos, siempre salvos, y nos gozamos en esta salvación. Y es válido y escritural decir que fuimos salvos en el momento que creímos, que estamos siendo salvados de en esa lucha que tenemos contra el pecado, y que seremos salvos completamente cuando estemos en gloria. Qué salvación tan grande que tenemos en el Señor Jesucristo. Qué Salvador maravilloso que tenemos. Qué glorioso es nuestro Dios. Por eso, hermano, no te distraigas, ocúpate de tu salvación, de tu santificación, con temor y temblor. Debemos recordar dónde estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por su gracia soberana Él nos dio vida para que podamos ver nuestra pecaminosidad y la urgente necesidad de Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu. Y ahora estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, esa fe que nos fue dada por medio de la proclamación del Evangelio, que nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar a Cristo. Dios nos ha dado una salvación tan grande. Y ese mismo Dios nos dice a cada uno de sus hijos, ocúpate en tu santificación. Hace tiempo hablaba con un joven de nuestra iglesia y me contaba de sus luchas que él tenía a diario, me contaba ese deseo que él tenía por ahí de estar más tranquilo, dar un paso al costado en algunos monasterios. Allá silencio. Y él me estaba diciendo esto, que había descuidado. Después de escucharlo por un tiempo, le digo, bueno, pero ¿qué estás esperando? Sí, solo con auricular. ¿Qué estás esperando para poner en orden tu vida? Para hacer lo que debes hacer, para ocuparte de tu salvación, de tu santificación. Vos hiciste un buen diagnóstico. Vos hiciste un diagnóstico preciso. Vos estabas descuidando tu tiempo con el Señor. Ahora tenés que tomar el remedio. Ocúpate de tu santificación. La obediencia, hermanos, la obediencia no se basa en cómo nos sentimos. No se basa en mis estados de ánimo. Bueno, ahora obedezco y ahora no obedezco porque no tengo ganas. No. La obediencia se basa en cuánto le amamos al Señor. Y si le amas, debes ocuparte de lo que Él te ha dado. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y Pablo dice cómo debemos ocuparnos con temor y temblor, estas dos reacciones apropiadas que nos ayudan a ver nuestra debilidad espiritual, nos ayudan a ver el poder que tiene la tentación, nos ayudan a ver también delante de quién estamos todo el tiempo. Estamos delante del Señor de señores, del Rey de reyes, del Dios Santo.
Y debemos ocuparnos con un temor, con un espanto, con un temor reverente. Debemos tener ese temblor. Como dice un comentarista, es una nerviosa y temblorosa ansiedad de hacer lo correcto. No es un temor que nos deja paralizados, sino que me lleva a la acción de obedecerle a Dios, de vivir en gratitud, en alabanza por esta salvación tan grande que he recibido por gracia. Y muchas veces amamos poco porque no vemos cuánto se nos ha perdonado. No valoramos, no cuidamos, no nos deleitamos en el Señor como deberíamos hacerlo. Y debemos vivir bajo ese temor a Dios, por encima del temor al hombre, temerle a Él. Y el principio, como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Debemos ser sabios y vivir en esa sabiduría. Debemos temer y conocer que nuestro corazón es débil, y no pensar que estamos firmes, porque Pablo nos dice que si uno está, ojo, que si uno está firme, mire que no caiga. Es un temor reverente que fluye de un corazón que adora, que ama profundamente a Dios. Es un temor reverente que comprende el gran costo de la redención. Y te pregunto, en este día, ¿pensaste en este transcurso del día en la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pensaste, meditaste que el amado del cielo dio su vida por ti? ¿Meditaste en el poder del Evangelio? ¿Meditaste en el Evangelio? Es un temor y un temblor reverente que me lleva a ser consciente de que todo lo que hago, lo hago en la presencia del Dios, quien es 3 veces santo. Por eso, en medio de la pandemia, o cuando esta pandemia se levante, en cualquier situación que te encuentres, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No te debes distraer. No te des el privilegio de distraerte. Ocúpate, no te distraigas. Sigue hacia la meta, sabiendo que el que completó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero vos debes ocuparte. Seguramente me dirás, bueno, entendí el mandato. Entendí el mandato, lo entendí bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué poder lo hago? ¿Con qué fuerzas lo hago? ¿Con qué recursos? Yo tengo recursos ilimitados para ocuparme de esta salvación tan grande que he recibido. ¿Cómo haré para matar el pecado que mora en mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Es una tarea demasiado grande. Y Pablo en el versículo 13 nos dice en el poder que podemos cumplir ese mandato. Versículo 13, vamos a leerlo nuevamente. Y esto de traer una alegría, un gozo maravilloso a nuestras vidas. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque al ver esta tarea y esta ocupación tan grande que Dios nos manda a hacer, damos gracias a Dios por este versículo 13. Y quiero que pienses en esta verdad. Dios nunca nos llamará a hacer algo sin darnos todos los recursos para que lo hagamos. Es Dios quien obra en nosotros. Una salvación sobrenatural como la que tenemos, una salvación que es toda de Dios, que es toda de gracia, una salvación sobrenatural, es sostenida por un poder sobrenatural. Dios nos da todos los recursos por su buena voluntad, esos recursos que son inagotables, ¿en quién? En Cristo. Como dice un comentarista, la santidad es vivir a Cristo en el poder del Espíritu. Yo debo obedecer. Yo tengo ahora la capacidad dada por Dios de obedecer, pero a su vez mi obediencia se basa y descansa en el poder de Dios. Por gracia soy salvo, pero también por gracia soy santificado. Pero eso no quita de que yo deba esforzarme en obedecerle. Eso evidencia que yo soy hijo ahora.
Ahora como hijo de Dios puedo obedecer. No me ocupo de la salvación porque tengo miedo de perderla. La salvación que tenemos en Cristo es eterna, ha sido dada y Él nos guarda por medio de la fe. Me ocupo como una evidencia de que soy salvo, de que he recibido esa salvación y que ahora Dios produce en mí ese deseo por santidad. Un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha nacido de nuevo, que Dios implantó en nosotros, cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que late, que vive para Dios. Ahora tiene nuevos deseos. Ahora ama a Dios. Antes le odiábamos, no queríamos saber nada con Dios. Ahora amamos a Dios, amamos su palabra, amamos a Cristo. No lo vemos, pero le amamos profundamente. Amamos la santidad. Amamos a su iglesia. Y esas son evidencias que debemos ver en nosotros. Y dice Pablo, Dios es quien obra, Dios es quien produce. Viene el verbo energeo, donde viene la palabra energía. Y claramente es Dios quien trabaja, obra, produce la capacidad en sus hijos, en nosotros. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo para poder obedecerle, para poder servirle. Él nos capacita para que nosotros nos ocupemos. Y Dios nos da todo lo necesario para que yo tenga el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios me da el deseo, Dios me da el estar dispuesto, Dios me da el tener un propósito de ocuparme en ese regalo que Él me ha dado, el poder ir tras la madurez espiritual, el poder crecer, el poder vivir en obediencia. El apóstol Pablo a las iglesias de Galacia les muestra cómo él se ocupaba y cómo él vivía. Y este principio glorioso donde yo me ocupo, pero también descanso en el poder de Dios, en mi santificación. Y dice, con Cristo he sido crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, yo estoy viviendo, yo me estoy ocupando, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se ocupaba de su salvación con temor y temblor, pero sabía que Cristo era en él. Y Dios no solo que produce ese deseo, sino también el hacer. Es la misma palabra en griego ahí. Energía, obrar, producir, energía. Dios no solo me da el deseo de obedecer, sino esa disposición, sino que me da la energía, el poder de actuar frente a mi santificación. El deseo por santidad. Es Dios que también me da el poder, la energía para vivir en santidad. Porque la vida cristiana, hermanos, es imposible vivirla en nuestras fuerzas. Es imposible. Por más que intentes, no podés vivir la vida cristiana en tus fuerzas. El único que vivió la vida perfectamente es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la única forma en que podemos vivir la vida cristiana es a través de Jesucristo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Y cómo vive Cristo en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Cristo actualmente tiene un cuerpo glorificado, está sentado a la diestra de Dios, y será con ese cuerpo glorificado que Él regresará a buscarnos. El Espíritu Santo de Dios, en Romanos 8 se lo nombra como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que trae la plenitud de Cristo a nuestras vidas. El ministerio actual del Espíritu Santo, que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo, es que nos permite vivir la vida cristiana, es que podamos ocuparnos de nuestra santificación con temor y temblor. Él nos guía por medio de su palabra a mortificar el pecado que mora en nosotros todavía. Pero debemos darle guerra, debemos matarlo. Y si eres creyente, el Espíritu Santo te está guiando a eso, utilizando su palabra, utilizando a la iglesia, utilizando las pruebas. Él te está guiando, pero vos debes ocuparte. Y por eso la pregunta en esta
en esta noche es: me estoy ocupando en rendirme, en ser sumiso, obediente, en seguir su dirección. Por gracia somos salvos, pero también por gracia somos santificados. Pero eso no quita de que vos y que yo nos ocupemos de nuestra santificación. Quiero que pensemos en esta ilustración. Supongamos que alguien de mucho dinero, con mucho amor, nos regala una casa. A cada uno de nosotros. Una casa maravillosa, enorme, con mucho patio, con muchas habitaciones, que está toda amueblada. Es un lugar soñado. Y Él nos regala con una condición. Nos dice: yo te la regalo, pero vos tenés que cuidarla, vos tenés que limpiarla, mostrando tu amor hacia mí por este regalo que has recibido. Y nos parece un buen trato, y estamos súper agradecidos. Y vemos que pasan los días, y obviamente el piso se va ensuciando, las ventanas se van ensuciando, la cocina, la telaraña que siempre aparece, ¿eh? Y decimos: bueno, tenemos que cumplir lo que hemos prometido, queremos ocuparnos de limpiar esta casa que hemos recibido. Cuando vamos a la habitación donde están los elementos de limpieza, nos damos cuenta de que no hay nada. Así que, ¿qué hacemos? Llamamos por teléfono y hablamos con este buen hombre, con este buen Señor. De manera instantánea, inmediata, Él nos da todos los recursos y nos trae elementos de limpieza, escobas, lavandina, hecho listo, un montón de recursos, y llena esa habitación con todos los recursos. Y antes de irse, nos mira a los ojos y con una sonrisa nos dice: bueno, ahora ocúpate, limpia tu casa, limpia tu casa. Que podamos ocuparnos, hermanos, en nuestra santificación con temor y temblor, sabiendo que tenemos todos los recursos Dios nos ha dado para que nosotros nos ocupemos. Independientemente del tiempo en que vivamos, debemos ocuparnos, no debemos distraernos, debemos ocuparnos. Quizás este tiempo simplemente es un cambio de escenografía. Este tiempo de pandemia es un cambio de escenografía en nuestra peregrinación por este mundo. Pero nuestra ocupación no cambió. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestra ocupación no cambió. Y Dios nos sigue repitiendo lo mismo: sed santos porque yo soy santo. Ocúpense en vuestra santificación. No te distraigas. Yo te di todos los recursos. No te distraigas. Que podamos orar, Roberto, y poder meditar. No sé si hay preguntas, pero podamos gozarnos en su palabra y sobre todas las cosas que el Espíritu Santo aplique en nuestra vida esta palabra y podamos obedecerle y podamos ser fieles en no distraernos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a orar primero y después vamos a dar lugar a que existen preguntas. Para también rogar al Señor y darle gracias y pedir que con su Espíritu Santo nos esté guiando. Si bien el tema fue uno, el caudal de cosas que nos compartiste fue grande en muchas aristas para tomar en cuenta, ¿no? Así que vamos a orar. Y le voy a pedir a Néstor que se desmutee y que pueda orar él en este momento, ¿sí? Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú permites que a través de esto, el sistema, a través de Zoom, podamos estar comunicados, podamos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por el hermano, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos seguir rogándote, que tú puedas seguir bendiciéndonos, Señor, y poder, Señor, tener discernimiento, poder tener, Señor,
sabiduría como poder enfrentar esto. Te alabamos y te damos gracias, Padre, y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener un tiempo para poder hacer preguntas, aquellos que quieren hacer preguntas respecto del tema que hemos estado desarrollando, que así lo puedan hacer con toda libertad. Lo único que vamos a pedir es que se desmuten y que se muten en cuanto, después que termine la pregunta, así Ernesto puede responderla. A los que no hemos saludado, volvemos a saludarlos y decirles que es un gozo poder ver a cada uno de los que están presentes. Así que allá está David y Diana, Pablo, bueno, veo un montón que están presentes, así que vamos a dar lugar para que hagan preguntas. Bueno, están todos un poco tímidos, la verdad, para hacer preguntas. Yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? Ernesto, vos decías que la importancia de la ocupación y el no dispersarnos, ¿no? Más aún en este tiempo, no pensar que estamos con vacaciones espirituales, ¿no? Utilizaste esa frase. ¿Cómo puede hacer cada uno, ya que la iglesia ayuda mucho en el hecho de que cuando nos reunimos cada fin de semana y en la semana, hay incentivos que ayudan a cada uno para desafiarlo, ¿sí? ¿Cómo puede hacer cada uno para que esos incentivos, que la costumbre que siempre hayan venido de afuera, como las ovejas están acostumbradas a ser pastoreadas, ¿sí? Y hoy la cuestión tiene que ser a la distancia, ¿no? No hay un poder acercarse. ¿Cómo decís vos que cada hermano, cada hermana puede tomar ese incentivo personal para que aquello que estuvo acostumbrado toda su vida o desde el momento que se convirtió de tener en la iglesia, que ahora no lo tiene? El primer y gran incentivo es que nuestro corazón ha cambiado, ¿no? Y que amamos a Dios más que todas las cosas. Entonces, una evidencia de nuestra salvación, muchas veces debemos pensar y examinarnos si realmente somos convertidos, si Dios nos ha regenerado, porque una de las evidencias de nuestra salvación es que amamos más a Dios que a todas las cosas, y amamos su palabra, amamos el tiempo de comunión con Él, más que todas las cosas, ¿no? Obviamente la salvación que Él nos ha dado es una salvación individual, pero no nos ha dado una salvación individualista, sino que Él nos puso en un pueblo, en su iglesia, en una iglesia local, y este tiempo es un tiempo particular, y uno debe verlo, que hay muchas cosas que el Señor nos manda en las Escrituras que la iglesia debe hacer, y que por este tiempo de pandemia no lo estamos haciendo. Por ejemplo, Dios nos manda a congregarnos y no lo podemos hacer. Así que debemos ver este tiempo especial que Dios está digitando, este tiempo en su soberanía, para yo ocuparme aún más de aquellas cosas que quizás por otras vivencias no pudimos hacer. Pero creo que es fundamental que como iglesia sepamos que Dios nos ha llamado a ser discípulos. Estamos como cristianos, ¿sí?, siguiendo a Cristo, puestos los ojos en Cristo, pero Dios nos llamó en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y debemos hacer discípulos, y el mandato es, mientras ustedes van por el camino, deben hacer discípulos, ¿sí? Entonces, un discípulo de Cristo ayuda a otros a seguir a Cristo. Entonces, hoy tenemos la tecnología para hablar y conversar intencionalmente yo debo ocuparme
no solo de mi santificación, sino también debo ocuparme de la santificación de mis hermanos. Y debo intencionalmente involucrarme en su vida. Y eso significa un sacrificio de mi parte, un sacrificio en mi tiempo, un sacrificio en mi estudio. Y algunos dicen, bueno, yo no conozco tanto las Escrituras. Bueno, pero lo que conoces, podés ayudar a otro que recién está comenzando. Y la iglesia de Cristo necesita valorar y tener una cultura de discipulado. Nosotros justamente en Campana estamos en los grupos de oración y discipulado, grupos de 3, 4, 5 personas. Estamos viendo lo fundamental y lo bíblico que es vivir esa cultura de discipulado, de ayudar a otros a seguir a Jesús, de poder imitar a otros que nos precedieron, pero también ser un ejemplo para los que vienen atrás. Entonces, necesitamos con urgencia ocuparnos en nuestra santificación, en nuestra salvación. Y eso involucra también el ocuparnos mutuamente. El ver si algún hermano está en pecado, poder exhortarlo en amor, obedeciendo el mandato del Señor ahí en Mateo 18, poder confrontarlo. Si vemos que un hermano está debilitado, bueno, enfocarlo por medio de la Escritura. Y necesitamos del otro, necesitamos imitarnos mutuamente. Así como Pablo decía, imíteme a mí, yo estoy imitando a Cristo, nosotros debemos también decir lo mismo, y esto no es que uno se ponga en un peldaño más grande. El apóstol Pablo no se ponía en un peldaño más grande, vemos un carácter humilde, y cómo esa humildad fue progresivamente en su vida, y fue en descenso, y él decía, imíteme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, de la misma manera, nosotros como iglesia debemos imitarnos mutuamente y cumplir lo que está en la Escritura. No sé si respondo, Roberto, tu pregunta. Sí, la respondo y me lleva a una pequeña conclusión en este pensamiento de que la importancia de preocuparnos unos por otros. No solamente aquellos que están en responsabilidad de ir preocupándose por todos, sino vos decías de que siempre hay otro al cual podemos estar enseñándole algo, compartiéndole algo, preocupándonos, o compartiéndole lo que hoy vimos. Quizás hoy vimos algo en la Escritura que nos llamó atención, por sencillo que sea, y compartirlo con otros. O sea, una manera de que ese discipulado en conjunto pueda seguir siendo más allá de los trabajos individuales que se puedan hacer. O sea, vos decías la tecnología, o sea, estás diciendo, quiero entender, aprovechar aún esta situación que estamos viviendo para hacer énfasis de utilizar de una manera más eficiente la tecnología en comunicarnos por los medios que están existiendo, para sostenernos y crecer también, no solamente sostenernos. Sí, y es fundamental el hecho de discipularnos unos a otros. A veces pensamos en el discipulado como el ABC de la vida cristiana. Y bueno, yo ya tengo 5 años en el Señor, o 10, o 15, y no necesito que nadie me discipule. Eso no es así. Necesitamos ser discipulados unos a otros, necesitamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Las mujeres más grandes son llamadas a guiar a las mujeres más jóvenes. Los que somos pastores somos llamados a buscar a otros hombres fieles que también puedan enseñar a otros. Y así, cada área de la vida de la iglesia es un discipulado continuo. Entonces, necesitamos cambiar nuestra zona de confort, nuestra comodidad, de decir, bueno, yo participo y soy un miembro de la iglesia y participo hasta cierto grado. No, debo involucrarme en la vida de otro. Y eso significa una renuncia de mí mismo para poder involucrarme en la vida de otro, en muchos aspectos. Y usar, obviamente, en este tiempo particular que vivimos, la tecnología para eso. Nosotros, de manera particular, no quiero decir que esto debe hacerse en todas las iglesias, pero algo que hemos estado haciendo en este tiempo son los grupos de oración y discipulado. Y uno, junto con el pastor Dardo, estamos pastoreando la iglesia de esta manera, porque uno está limitado de poder pastorear a toda la grey de una manera correcta en este tiempo.
pero a través de los grupos de discipulado estamos pastoreando y guiando a la Grey a la Escritura. Estuvimos en las primeras semanas estudiando el Evangelio, poder meditar en el Evangelio, que el Evangelio no solo nos salva, sino que nos santifica. Ahora estamos estudiando en los grupos un libro de Max Weber que es discipular, y estamos viendo esa necesidad de discipularnos unos a otros y de tener esa cultura como un ADN de la iglesia, porque es algo escritural y bíblico. Así que les animo a que puedan ustedes hacer lo mismo, siguiendo el patrón bíblico que uno ve en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, de poder discipularnos unos a otros y de poder ayudarnos en este caminar, en este peregrinar. Bien, quiero dar lugar, a mí me había quedado eso y me gusta muchísimo y me llevo algo importante en lo que acabas de decir. Si hay alguien más que quisiera compartir algo, o sea, alguna pregunta para Ernesto. Hola, Hola, buenas noches. Metele, Johnny. ¿Seguro? Sí, más vale. Bueno, ¿cómo está, hermano? Tus Un gusto. preguntas son más al hueso. Ay, no. Ay, tranqui. Bueno, mi pregunta es la siguiente, hermano. Bueno, yo estuve escuchando una prédica suya aparte, ¿no? Creo que Filipenses 3, 10 al 12, algo así, que usted trataba, ¿no? Los padecimientos y todo eso. Y es muy interesante, ¿no? Que ahí habla de los padecimientos. ¿Será que muchas veces como cristianos no queremos padecer? Queremos solo... sabemos cuál es la buena voluntad del Señor, ¿no es cierto? Cuidamos o nos santificamos hasta cierto punto y no queremos padecer cuando llegamos y vemos, epa, y decimos, bueno, hasta acá hago para no sufrir. Nos puede pasar eso muchas veces como iglesia. Sí, la vida cristiana es un llamado al sufrimiento, ¿no? Y uno muchas veces no es consciente de eso, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que debemos mirar esa nube de testigos, debemos despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia, y debemos correr con paciencia. Esa palabra correr es agonía, ¿sí? Entonces, la vida cristiana es un llamado a la agonía. Y Dios nos va a pedir más que le pidió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Obviamente porque Él lo hizo de manera perfecta y Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Eso no nos va a pedir Dios, pero hasta la cruz Él nos puede pedir que suframos de diferentes maneras. Y debemos saber que los sufrimientos de este tiempo presente, como dice Pablo en Romanos 8:18, en nada se compara con la gloria futura. Entonces, debemos recordar que somos llamados a correr con paciencia esta carrera, esta agonía que tenemos por delante, y debemos esforzarnos en eso. Y ahí el mismo autor dice, considerad pues aquel, el versículo 3 de Hebreos 12:3, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. Debemos mirar al Señor Jesucristo, su sufrimiento, su vida, y cómo Él se auto-humilló, cómo Él nos sirvió. Y debemos humillarnos también, sirviéndonos unos a otros, y somos llamados a sufrir. ¿En qué sentido? A también mortificar el pecado en nosotros, y eso nos lleva a un despliegue de nuestra voluntad, de poder decir, bueno, esto lo corto de raíz, porque va en contra de la santidad de Dios. Y es un cortarnos el brazo, es un sacarnos el ojo, es mortificar el pecado que hay en mí, y es un llamado a sufrir. Entonces, si no estamos sufriendo por Cristo en alguna medida,
no a todos el Señor nos va a pedir quizás ser mártir, ¿sí? Pero sí a todos se nos va a pedir que suframos por su causa, y debemos, si en alguna medida no estamos sufriendo, es quizás que nos estamos pareciendo mucho al mundo, es quizás que estamos muy parecidos y estamos muy cómodos. Entonces debemos nosotros examinarnos y ver si estamos corriendo bien esta carrera que tenemos por delante. Porque quizás hay un peso que hemos abrazado, quizás hay un pecado que hemos abrazado y no estamos corriendo bien. Entonces debemos recordar eso y debemos tener presente eso, que el cristiano es llamado a sufrir por su causa. Y ese llamado cada año va a ser más profundo. Ese llamado cada año va a ser más profundo. Cuanto más conocemos al Señor, más le amamos, más vemos su santidad y más le vamos a dar batalla al pecado. No sé si respondo, Jonathan, tu pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, incluso muchas veces como iglesia también estamos viviendo en una comodidad, una atmósfera de comodidad, y eso no debe ser así. Y saber que el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo es confrontativo, mandamos, y es un mandato del Señor arrepentirse, a creer en el Evangelio, y va a confrontar, va a molestar al inconverso, ¿sí? Y eso es así, debemos hacerlo con fidelidad, y Dios obviamente va a usar esa proclamación para salvar de manera soberana y en su gracia a aquellos que Él ha escogido, ¿sí? ¿hay otra pregunta, Roberto? David quería preguntar algo. Sí. Bueno, primero, con la idea anterior de Johnny, me parece que está piola esto de poder ponernos a pensar en función del sufrimiento, ¿no? Como yo creo que es propio de la existencia humana, y a veces en este momento histórico también, como que hay todo el tiempo evitar el sufrimiento, y en esa también caemos como iglesia, ¿no? Me parece que la cultura ahí nos introduce la idea de que, bueno, no, porque tenemos a Dios, todo va a estar bien, y si sufro, de última por pecado, ¿no? Cuando la verdad que Jesús no pecó, pero la pasó bastante mal. No, me parece que en ese sentido está muy bueno recordarlo también, y quizás nos debemos una reflexión como iglesia hasta qué punto a veces sufrimos por Cristo y hasta qué punto también sufrimos por desubicados, por violentos, ¿no? Eso por un lado, porque me pareció piola lo que planteó Johnny. Y después mi pregunta iba más hacia otra cuestión, en esto de, planteabas lo de la santificación y bueno, cómo de alguna manera no quedarnos en nuestro proceso de desarrollo en este tiempo de cuarentena. Y me preguntaba, bueno, a ver, ¿cómo estás viendo vos en la gente con la que hablás, con los que escuchás? ¿Te parece que la cuarentena de alguna manera nos está destrozando y estamos quedándonos con nuestros procesos, o está todo igual, o al contrario, puso en movimiento a la iglesia desde la responsabilidad personal? Como un diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Yo creo, hablando con otros pastores de este tiempo particular, como decía yo al principio, debemos saber que Dios soberanamente digitó esto, que a Él no se le escapó esto y apareció en la pandemia, no. Él lo digitó y descansamos en su soberanía. Lo que debemos ver como creyentes es decir, bueno, ¿qué está haciendo Dios con su iglesia? Y claramente Dios nos está santificando. Un pastor amigo del pastor Ernesto Gutiérrez, del pastor Otto Sánchez, me decía, esto es claramente un tiempo donde Dios está podando a su iglesia. Y lo tenemos que ver así. Entonces Dios nos está santificando. El tema es que nosotros debemos alinearnos a eso y debemos estar prestos a ocuparnos.
quizás muchos dicen, bueno, yo tengo un montón de tiempo en mi casa, y antes me quejaba porque no tenía tiempo para leer, para orar, como debía. Bueno, ahora tenés tanto tiempo, ocupate no solo en leer la escritura, sino buenos libros, tener tiempos de oración prolongados, poder llamar a los hermanos y orar unos por otros. Quizás debes, en este tiempo particular, debiste cambiar tu manera de trabajar, y hay un montón de cosas que por ahí te obligan a ocuparte en otras cosas. Bueno, debes maximizar los tiempos, ¿sí? Yo, como les dije al principio, yo tengo 8 horas en fábrica la gran mayoría de los días, pero tengo media hora de viaje hasta el lugar de la fábrica. Entonces, ¿cómo ocupo yo mi tiempo? Bueno, escucho mensajes, escucho la escritura, maximizo esos tiempos que tengo para poder ocuparme en mi salvación con temor y temblor, ¿sí? Entonces, la idea es no hacer como hacían los cuáqueros, de decir, bueno, me aíslo y el mundo no me importa, yo vivo en una cápsula. No, estamos en el mundo, vamos a sufrir en este mundo, debemos transitar por este mundo, pero mientras vivimos debemos ocuparnos y tener las prioridades correctas. Y creo que ahí está el punto, y como iglesia es fundamental que veamos ese tiempo, ¿eh? Como pastores, sobre todo, necesitamos ver ese tiempo como un tiempo de santificación y de tener la tranquilidad de que el Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, que es nuestro pastor, Él va a pastorear a su iglesia, Él va a cuidar a los suyos. Y si hay alguien que queda en el camino, quizás va a haber gente que va a quedar en el camino, no lo sabemos. Debemos apropiarnos de la palabra que dice el apóstol Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿sí? Entonces debemos tener esa tranquilidad. Hay otros que debemos animar y exhortar, y que uno los ve que están luchando con su pecado, bueno, ahí tenemos que esforzarnos y mutuamente trabajar, pero sabemos que los que son del Señor van a ser guardados independientemente del tiempo que estemos viviendo. Vemos esa hermosa doctrina de la perseverancia de los santos, ¿sí? Como yo decía, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, nos dice el apóstol Pedro. Entonces, debemos ver este tiempo como una santificación que Dios está haciendo en su iglesia, y es como meditaba cuando empezó todo esto, es como que Dios apagó las luces de los templos, ¿sí? Y había mucho circo detrás de toda la adoración a nuestro Dios. Obviamente había adoración falsa, había evangelio falso, evangelio de la prosperidad, por ejemplo, pero en iglesias sanas, ¿sí? Dios también permite este tiempo y tenemos que examinarnos, ¿eh? Tenemos que reflexionar, tenemos que apropiarnos de este tiempo y salir fortalecidos de este tiempo. Y también es un tiempo de salvación, ¿eh? Aquí en Campana, en estas semanas, en los grupos de oración y discipulado, a estudiar el Evangelio, personas que hace tiempo estábamos orando por ellos, Dios les salvó, y debemos ver eso, debemos ver la gracia de Dios. El Evangelio está corriendo de una manera que no puede parar, el Evangelio no está preso de ninguna manera, y su iglesia sigue viva. Entonces uno tiene que descansar en esa verdad profunda de la Escritura y proclamar con fidelidad el Evangelio en este tiempo. Así que el Señor les bendiga y les animo a poder con fidelidad usar cada oportunidad que Dios nos da para proclamar el Evangelio y para examinarnos y trabajar en nuestro corazón a la luz de la Escritura. Ernesto, aunque vos no sé cuál será tu pensamiento, pero nos has dejado muchas cosas para reflexionar, para evaluar, sin lugar a duda que va a dar fruto en la vida de cada uno de los que, por lo menos en nuestra congregación, ha dicho muchas cosas que nos son útiles y que son de bendición. Así que de corazón te agradecemos muchísimo, saludamos a todos los presentes, que Dios te bendiga muchísimo, y bueno, esperemos que en algún momento podamos verte también, quizás tomando reuniones en nuestra congregación aquí. Sí. Sería un gozo saludarles.
Claro, claro, qué lindo verte también. Así que la verdad que es muy, muy lindo poder verlos, verla. Bueno, a la nena de ustedes la veo seguida porque Belia le manda fotos por todos lados, así que, pero bueno, damos gracias realmente a Dios por este tiempo, nos pone recontra contentos que Dios nos esté utilizando. Y bueno, entender que a veces no comprendemos por qué determinadas cosas sufrimos siendo hijos de Dios y sirviéndole a Él, pero no estamos todavía en el cielo. Pero aún así, como hijos de Dios, creo que Él nos mima mucho. Eso es algo de sus mimos, no dejan de ser presentes y podemos también gozarnos en todo eso. Así que muchísimas gracias, saludos a todos, que Dios los bendiga muchísimo. Y bueno, nosotros como iglesia mañana a las 10 de la mañana tendremos la próxima actividad, así que bueno, que Dios los bendiga y muchísimas gracias y saludos a todos los hermanos allá. Y bueno, nos veremos prontamente, aunque sea por este medio, de alguna otra manera. Gracias, que Dios los bendiga mucho. Que Dios les bendiga, un abrazo a todos, hermanos. Un Gracias. gozo. Que Dios les bendiga. Chau, chau a todos. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau. Oh, Vilma, qué lindo verte. Hola. Hola, primita linda, bueno. Bueno, bueno, che, qué alegría. Ahí está el Tito y la Irma, hola. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás? Sí. No te ¿Cómo escucho. están? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Vos escuchás? Rosario, ¿todo bien? Tito, ¿vos hablás? Tito, No escucha. no escucha. Está sordo. Encima viejo sordo. Sí. Viejo sordo. ¿Dónde quedó? Esa es la certificación, metí la pata. No debe tener audio. No debe tener audio, no. Bueno, che, cariños a todos. Chau, chau. Los Dios les bendiga. Gracias. Chau, Dios les familia. bendiga. Chau, Bendiga chau. su palabra. Chau, chau.